Bienvenidos a Quimiqueando. El día de hoy hablaremos sobre propiedades físicas y químicas de la materia. Como ya se dijo anteriormente, nosotros a la materia la podemos identificar, ya sea por sus propiedades o por su composición. Y cuando nosotros hablamos de propiedades, hablamos de dos grandes grupos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. En las propiedades físicas, es posible para mí observar o medir a la materia sin modificar su identidad o su composición. Como ejemplo de las propiedades físicas tenemos el color, el punto de fusión y el punto de ebullición. Uno de los experimentos donde nosotros más podemos observar o apreciar esto es, por ejemplo, cuando ocurre un cambio de estado. Uno de los más comunes es cuando el hielo se derrite, que pasa del estado sólido al estado líquido. Sin embargo, cuando ocurre este cambio de estado, nosotros sabemos que el agua sigue siendo agua, porque si yo enfrío ese líquido, eventualmente va a volver a convertirse en un sólido. Y ahora, para las propiedades químicas, es donde si yo quiero apreciar dicha propiedad, me toca modificar a la materia. Un ejemplo muy común es cuando el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno para formar agua. Es decir, mientras en una propiedad física no ocurría un cambio en la materia, en una propiedad química sí ocurre dicho cambio. Y cuando ocurre dicho cambio, yo, por ejemplo, no podría revertir a lo que tenía anteriormente por métodos físicos. Es decir, si según lo dicho anteriormente, que si el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua, en el momento en el que yo obtenga esa agua, por simples cambios físicos, no voy a poder obtener lo que serían los reactivos iniciales. Es decir, no podría obtener nuevamente el hidrógeno y el oxígeno solo por métodos físicos. Si yo quisiese recuperar dichos reactivos, necesitaría recurrir a métodos químicos. Por tanto, lo más importante para determinar si una propiedad es física o una propiedad es química es que la propiedad física no me genera una alteración en la materia, pero la propiedad química sí me lo genera. Ahora, lo importante en términos de química es que nosotros todo lo que podamos apreciar lo podamos medir. Es decir, que las propiedades sean medibles. Y nosotros cuando hablamos de propiedades medibles, nosotros podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Lo que corresponde a una propiedad extensiva y lo que corresponde a una propiedad intensiva. Es muy importante aquí aclarar que las propiedades no siempre van a cumplir los mismos dos roles al tiempo. O es una propiedad extensiva o es una propiedad intensiva, pero no puede ser los dos. Y aquí surge la pregunta, ¿cuál es la característica que me permite diferenciar a una de la otra? En lo que corresponde a una propiedad extensiva, esta depende de la cantidad de materia que se analice. Es decir, si la cantidad de materia se altera, el resultado de dicha propiedad también se va a alterar. Como ejemplo tenemos la masa, la longitud, el volumen y otro sinfín de propiedades que nosotros veremos con el paso del tiempo. Es importante aquí aclarar que los valores de una propiedad extensiva que sean los mismos se pueden sumar. Si tenemos dos bloques de un material que nosotros asumimos que es el mismo, tenemos un bloque que pesa 5 kilogramos y tenemos un bloque que pesa 2 kilogramos. Como la propiedad es la misma, y en este caso la propiedad extensiva es la propiedad de la masa, estas masas podrían sumarse para dar un resultante de 7 kilogramos. Aplica también para el volumen. Por ejemplo, si yo tengo un poquitico de agua, el volumen para ese poquitico de agua será pequeño. Y a medida que yo aumento la cantidad de agua, lógicamente dicho volumen va a aumentar. Por tanto, lo más importante a considerar en una propiedad extensiva es que siempre va a depender de la cantidad de la materia disponible o que se esté midiendo. Ahora, para una propiedad intensiva, nosotros podemos decir que no depende de la cantidad de materia. En pocas palabras, no importa si yo tengo muchísima materia o tengo muy poquita materia. Dicha propiedad siempre se va a mantener. Es decir, que las propiedades no son aditivas. Uno de los ejemplos de propiedades intensivas es la densidad. La densidad no es más que la masa dividida sobre el volumen.
Nosotros podríamos decir que tenemos una propiedad extensiva sobre otra propiedad extensiva. Lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros trabajásemos bajo el mismo ejemplo de los bloques que tenemos aquí, pero nosotros lo que estamos midiendo es la densidad, nosotros decimos que la densidad de este bloque, que era el de 5 kilogramos, es de 2,5 gramos por mililitro, y la densidad del segundo bloque, que es de 2 kilogramos, podríamos definir, si es del mismo material, que sería la misma. Y si yo quisiera saber la densidad de los dos, yo no podría sumarlas. Simplemente tendría que decir que la densidad final sería de 2,5 gramos por mililitro. Otro ejemplo sería la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Por ejemplo, yo puedo calcular la temperatura de fusión para el agua de un bloque que podría pesar ya sea 100 kilogramos, o podría calcular el punto de fusión del agua de un bloque que apenas pese 2 gramos. El punto de fusión para ambos casos siempre sería el mismo. Aplica también para el punto de ebullición. Para la temperatura de ebullición, si yo quisiera calcular dicha temperatura ya sea para solo 5 mililitros de agua o para 1000 litros de agua, el resultado siempre sería el mismo. Sin importar la cantidad de materia que se tenga, dicha propiedad se va a mantener, y por ello es que se dice que no depende de la cantidad de materia. En pocas palabras, todas aquellas propiedades extensivas, si son de la misma naturaleza, podemos decir que son aditivas. Y para el caso de la propiedad intensiva, nosotros podemos decir que no son aditivas. Y con eso nosotros concluimos el tema de las propiedades físicas y químicas, y a su vez, según las características medibles de dichas propiedades. Les recuerdo que puede suscribirse, puede darle like, puede dejar un comentario para más química. Y recuerden que esto es Quimiqueando.